¿qué pasó con Dalcom? Tuvo que pagar 2.4 billones de dólares de reparación a muchas mujeres que les hicieron juicio por estas enfermedades inflamatorias pélvicas tan severas, incluso llegaron a la muerte. Bueno, este diurelomonorgestrel, como sabemos, que actúa a nivel local, primero el mismo aparato como un cuerpo extraño, pero con la barra esta de levonorgestrel que tiene 20 picogramos que se liberan diariamente, va a producir una atrofia de endometrio, como dijimos, espesamiento del moco, todos los efectos de lo que produce una progestina sola, y que va a absorberse mediante un sistema de control de liberación hacia la pared uterina, dando muy buenos resultados. Entre las ventajas, como les comenté antes, también la reducción del sangrado, disminución de la dismenorrea, disminución del riesgo de embarazo ectópico, previene enfermedad inflamatoria pélvica, nos va a ayudar con las hiperplasias de endometrio porque no lo va a dejar crecer, nos va a servir como terapia hormonal de sustitutiva en las pacientes en la transición a menopausia y menopausia, porque como les comenté, solamente habría que agregarle el estrógeno, y lo que dice al final, al insertarse a partir de los 40 años, puede dejarse para usar en esta forma. Tenemos otra forma que es la más pequeña, que también la tenemos acá en Perú, que es el Yaides, tiene un poco menos, 13.5 de levonorgestrel, menor tamaño, un patrón de sangrado, dura menos, el otro dura 5, este dura 3 años, un índice de PER bastante aceptable, con una pequeña tingencia, al tener menos cantidad de hormona, pues va a tener que, con mujeres que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, su índice de PER va a ser un poquito menor que en las pacientes que lo tienen más normal, ¿no? Y de los mecanismos, similar al otro, espesamiento del moco, reducción de la motilidad espermática dentro del útero, supresión del endometrio, y que no tiene contraindicaciones por edad ni por paridad. Y como ven acá, en toda estas partes azules, vamos a ver que a partir de los 34, 35 para adelante, son los métodos que están usando hormonas en estos dispositivos, o sea, los virus con levonorgestrel, cada vez son mayor el uso y la preferencia de estos métodos. ¿Quién no debería utilizar esta anticoncepción intrauterina? Pues las que tienen embarazo no confirmado, hemorragia genital que no está muy clara, infecciones genitales, distorsiones severas de la cavidad uterino-cervical, neoplasia genital, incluido el cáncer de mama, porque no tiene nada que ver, endometritis postparto, postaborto, EPIs activas, y infecciones de transmisión sexual actuales, sobre todo por el momento de la inserción, ¿no? Saben que eso es una contraindicación, es un número 4, que con una cervicitis purulenta no podemos aplicarlas. Por otro lado, pues eso es uno de las armas que tenemos, y la otra es una anticoncepción combinada. Podemos usarlas en cualquiera de sus formas, anticoncepción en oral, en parches, inyectable mensual. Pero vamos a hablar esto que probablemente es lo más práctico y que nos va a ayudar también a controlar el ciclo, ¿no? Sabemos que está formado por dos elementos, estrógenos y progestinas. Los estrógenos sabemos que son 3, ahora tenemos el 4, el E1 es estrona, estradiol, el estriol, el 3, y ahora tenemos el 4 que es el estretol, una molécula muy interesante, producida y aislada hace muchos años, que se encuentra en el hígado de los fetos. Desde las 9 semanas empieza a producirse en cantidades abundantes, al final del embarazo es mucho más y pasa a la sangre materna, que es de donde se está extrayendo, con un perfil muy bueno en comparación a lo que tenemos ahora. Están ahora en fase 4, en una combinación, en un anticonceptivo hormonal combinado, que ya está por salir al mercado. Y también esperemos de que lo utilicen para terapia de reemplazo hormonal. En cuanto a las progestinas, sabemos que van a ser diferenciadas de acuerdo a su procedencia, dependiendo si vienen de la progesterona, de la testosterona o de la espironolactona. De estos, de repente, hablarlos también por
son por, no categorías, sino del tiempo que salieron, generaciones, primera, segunda, tercera, los de segunda, el más importante es el levonorgestrel, sobre todo los derivados de la testosterona, salieron mejorando, como les dije, sus características, los de tercera, levonorgestrel, desogestrel y norgestimato. Tenemos ahí también en ese grupo al dienogés, que es interesante porque tiene un poco de derivado de testosterona y un poco de derivado de progesterona. Entonces va a tener esas dos ventajas en sus acciones. Y de los derivados de la progesterona generalmente están todos los antiandrogénicos, ¿no? Tendremos la ciproterona principalmente, que es la más fuerte, tenemos la clormadinol, tenemos la meroxiprogesterona. Y también tenemos al nomegestrol, que vamos a conversar de estos, porque, a ver, lo podemos decir desde ahora. ¿Qué pasa? Decíamos de que cuando hacemos el cumplimiento para ver la eficacia de un método, también va a depender de qué tantos la paciente lo toma correctamente, pero también qué tantos son los olvidos. Y aquí viene la diferencia. Hay progestinas con diferente tiempo de efectividad de vida media. Por ejemplo, cromadinona tiene 28 horas, o sea, nos da un margen de 4 horas si es que nos olvidamos de la píldora. Drospirenona tiene 30 horas, por lo tanto nos da un poquito más de margen si es que esa paciente se olvida. Pero tenemos el nomegestrol que nos da 40 horas. Entonces, esto nos va a dar mucha más posibilidad de que el error sea menos. Lógicamente que eso no se lo vamos a decir a la paciente, porque si no, ella va a querer inducir o olvidarse. Eso lo sabemos nosotros. A la paciente tenemos que insistir en nuestra consejería que se toma una hora parecida, no olvidarse y todo lo que tenemos que saber. Pero bueno, hay algunas progestinas que sí nos van a ayudar en esto. A ver, cuando hablamos de estrógenos, tenemos dos en el mercado, ¿no? El etinilestradiol y el valerato de estradiol. El etinilestradiol está presente en el 90 y tantos % de las píldoras anticonceptivas y el valerato es un poco más reciente, solamente lo tenemos en 2 combinaciones. Si hablamos de comparar esto, en cuanto a inhibir la hormona FSH en el feedback negativo, los dos tienen el mismo efecto. Pero en cuanto a, por ejemplo, estimular las superficies del tejido endometrial y las células superficiales de la vagina, el valerato de estradiol, o sea, lo que es más natural, es mucho mejor que el etinilestradiol. Pero pasa todo lo contrario con el etinilestradiol en cuanto a el impacto hepático. El etinilestradiol va a producir mucha más SHBG, que es la globulina transportadora de hormonas sexuales, que es bueno para algunas cosas y para otras cosas, bueno, con sus atenuantes. Nos va a producir más angiotensinógeno, y parámetros hemostáticos que, o sea, el perfil metabólico va a ser un poco mejor si usamos valerato de estradiol. Pero no solamente es eso es lo que pasa con los estrógenos, con las progestinas que tenemos siempre, y lo sabemos, los progestágenos tienen sus receptores que están de diferentes formas y que van a interactuar con varios de ellos, interactuando entre ellos. Progestágeno, androgénico, estrogénico, glucocorticoide, mineralocorticoide, y últimamente, en los 12 últimos años, se habla de este efecto neuroendocrino. Y esto es por la síntesis de neuroesteroides. Esto es algo muy interesante a tomar en cuenta. Y miren acá cómo vamos a ver que a lo largo de toda la vida las mujeres van a tener un mayor riesgo de hacer depresión y alteraciones del estado de ánimo que los hombres. Esto es fisiológico. Y estas variaciones van a ser mucho mayores, como ven acá, en la perimenopausia. ¿Y esto es por qué? Porque hay algunos cambios que se dan en esta época y van a haber algunas progestinas que van a actuar como neuroesteroides. La progesterona, la alopregnenolona y la pregnenolona son los más importantes. ¿Y quiénes producen esto más? En primer lugar, el acetato de clormadinol.
en menor proporción el nomegestrol y la drospirenona. Y por eso es que la acetato de clormarinona es donde hay más estudios y más trabajos por esto, en la cual, ¿qué va a producir? Mayor producción en el hipocampo de alopregnenolona, que es un gas ácido gamma-aminobutírico, o un GABA-A, que es agonista, que tiene que ver mucho con controlar los estados de ánimo, la ansiedad, los estados depresivos en todos los seres humanos y mucho mayor en las mujeres. ¿Y qué va a hacer el acetato de clormarinona? Va a aumentar la producción de esta sustancia, alopregnenolona, y de beta-endorfinas, que como todos sabemos es una hormona que produce y que está en relación con el estado de ánimo también, con la risa y con el bienestar psicológico de las personas. Cuando comemos un chocolate, pues aumenta la cantidad de beta-endorfinas. Cuando reímos, aumenta la cantidad de beta-endorfinas. Estas dos cosas va a estar aumentada cuando se da algunas combinaciones que tienen estas progestinas que podrían ayudar en esto, que van a ayudar, lógicamente, a quitar o disminuir la irritabilidad, ansiedad, la habilidad emocional, la astenia, trastornos del sueño. Y mayor aún cuando se usa esto en las preparaciones más largas, o sea, 24/4. Miren, la curva, que ya no es curva, va a ser plana. Como quisiéramos ver nuestra curva de COVID en estos tiempos. Bueno, pero también vamos a tener efectos no contraceptivos de los sacos, que los dan cualquiera de ellos, que esto lo dan casi todos, ¿no? Que van a hacer disminución del acné, los ciclos van a ser más regulares, la cantidad de sangrado va a ser menor, nos va a ayudar con la dismenorrea, va a disminuir la posibilidad de tener anemia, nos va a ayudar con los quistes ováricos funcionales, disminución de posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria, disminución de embarazo ectópico y de riesgo de algunos cánceres como de ovario, endometrio, colon y recto. Esta diapositiva, miren, es muy interesante porque esto es lo que tenemos que tener claro ahora. El uso de anticonceptivos en casi todas las etapas de la mujer y con mayor preponderancia y como casi indicación es que en la etapa de la perimenopausia vamos a tener que usar en cualquier fórmula de anticoncepción con hormonas y que tenga estrógenos la menor cantidad de estrógenos posible. 15, 20 sería lo ideal. Y con alguna combinación de una progestina que puede ser neutral o que puede ser antiandrogénica. Y miren que también esto va a ser muy parecido en mujeres que tengan pesos normales o que tengan sobrepeso. 15, 20 de etinilestradiol, cualquier estrógeno natural, que puede ser con valerato, y usando alguna progestina antiandrogénica. ¿Cuáles son? Bueno, ciproterona, ahí no entra porque está con 35 y acuérdense que solamente debe usarse 6 meses. Entra Bienogés, entra drospirenona, entra clormarinona y nomegestrol, que es la que tiene menos potencia, pero también funciona. Y esto es para comentar que podemos dar estos métodos de anticoncepción oral combinado en mujeres para, como les decía, paliar, hacer menos complicada esa transición a menopausia, porque podemos seguir usándola, como también podríamos usar métodos extendidos, que la mujer sangre 4 veces a 3 veces al año, o 4 veces al año, o cada año, y eso va a depender de que no hagamos pausas, y es sencillo, los métodos de 84, o sea, 4 meses seguidos con 7 libres, pues van muy bien. Y si no queremos que la mujer menstrue 2, 3, 4, 5 meses, pues lo hacemos continuo sin pausas, y pues, se ha visto que no hay ningún riesgo mayor, salvo que en pausas extendidas hay una probabilidad mediana de sobrepeso. Es la única contingencia que tenemos que tener en cuenta y avisar a nuestras pacientes. Por lo tanto, tenemos que tener claro lo que es la personalización. Pues cada persona, cada paciente, tiene que encajar con lo que queremos darle, con sus comorbilidades,
tener en cuenta los factores de riesgo para ver cuál es lo que se acomoda mejor. Si hay sobrepeso, si fuma, si tiene otros factores de riesgo, como alguna es hipertensa, tiene alguna patología cardiovascular, tiene migrañas con áureas, esa paciente nos va a hacer un stroke, lo más probable, y está contraindicado usar anticoncepción oral combinada. Entonces tenemos que ver, y para esto, pues lógicamente nos sirve y nos ayuda los criterios médicos de elegibilidad, que está todo ahí muy clarito y especificado. Es más, les doy un dato. Eh, Hay una aplicación que está para sus teléfonos, sean para Android o sea para iOS, que se llama eContraception. eContraception la pueden bajar, es gratuito, y ustedes ponen cómo es su paciente, y ahí le va a salir qué podrían usar. Miren, ya lo tienen hasta medio digerido. Lógicamente que lo que ustedes tienen que sí es hacer un muy buen examen clínico, ver todos los factores de riesgo y con eso ustedes armar su puzzle. Eso es lo ideal. Y pues, ¿qué tenemos? Si resumimos todo lo que hemos hablado de usar anticoncepción, vamos a ver que en esta época podemos usar, si hablamos de alta eficacia anticonceptiva, podemos usar los DIUs, de cobre solo, miren, 2 estrellas, los DIU con levonorgestrel, los anticonceptivos orales combinados, miren, los gestágenos de eh, solo, o sea, píldoras de solo gestágenos, e incluso los métodos quirúrgicos, pero que bueno, ya son irreversibles y que también se pueden usar. Si queremos tratar síntomas, lógicamente que lo que más nos va a ayudar es los anticonceptivos, la anticoncepción con hormonas. Miren cómo nos va a ayudar, como dijimos, a controlar pues, el ciclo, a controlar menor cantidad de sangrado, a que no haya dismenorrea, nos va a proteger sobre cáncer de endometrio, ovario. Bueno, tenemos para corregir varias cosas. Si usamos en prevención de osteoporosis, lógicamente, pues nos va a proteger ese estrógeno hueso, los parches y los anticonceptivos orales combinados, el resto, ¿no? Y si queremos tratar patología ginecológica, pues definitivamente el DIU de levonorgestrel, mira qué interesante, la cantidad de sangrado disminuida definitivamente, nos va a ayudar también para, como dijimos, usarlo ya en la menopausia, adicionando un estrógeno, los anticonceptivos orales combinados, que también se pueden seguir usando, y los gestágenos los gestágenos solos, porque lógicamente en pacientes que no pueden usar estrógenos nos van a ayudar bastante. Hacer una atingencia de repente con qué pasa con hasta cuándo usar o no usar anticonceptivos. Y eso tiene sus bemoles, ¿no? Y va a depender qué es lo que usa nuestra paciente antes. Pero de repente lo explicamos si es que por ahí hay alguna pregunta de esas, porque creo que ahí podríamos darle más enfoque. Ok, creo que hasta ahí, bueno, gracias por la paciencia de escuchar esta información. Eh, y estoy dispuesto a comentar las preguntas que ustedes tengan. Gracias a ti, Aníbal. Ha sido una presentación muy completa y en aras del tiempo he recibido preguntas al correo electrónico, también al WhatsApp y algunas preguntas aquí en el chat. Quería hacer una pregunta específica. ¿Cuándo pasar en una paciente que está en la perimenopausia de anticoncepción a uso de terapia de reemplazo hormonal? ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, es una muy buena pregunta. En teoría, la mujer que está usando un anticonceptivo hormonal combinado podría seguir usándola por el tiempo que quiera, mientras le controle
su sintomatología, porque le va a ayudar a probablemente mitigar los bochornos, que probablemente le va a proteger un poco hueso, y este tipo de cosas que podría seguir usándola. Es más, hay trabajos que te dicen que podrías usarla hasta los 55 años, si es que no hay ninguna otra cosa. Pero si la paciente tiene demasiada sintomatología, probablemente va a tener que usar o cambiar a otro. Pero a ver, ¿qué hacemos? Si una paciente está usando un método no hormonal, por ejemplo un DIU, si está usando un DIU, ¿qué podría hacer? Si ella llega a tener amenorrea de 1 año y tiene más de 50 años, podría dejar de usarlo ahí, el método. Si tiene menos de 50 años, porque recuerden que en Perú es 48 años y medio, entonces ahí está la tingencia, que no es lo que tomamos del global, que lo ponen como 50 o 51 años de edad promedio. Si tiene menos de 50 años, habría que esperar una menorrea de 2 años. Si nuestra paciente está usando métodos de solo gestágeno, que puede ser la píldora, que puede ser el implante, que puede ser incluso la inyección de acetato de medrosa y progesterona, ahí tenemos otra ayuda. Podríamos dosar la FSH. La FSH no interfiere con las progestinas solas. Por lo tanto, si nosotros dosamos FSH en 2 tomas con un intervalo de 6 semanas o más, y me sale más de 30 unidades internacionales por litro, podemos estar tranquilos. Y más aún si es que tiene más de 50 años. En pacientes que están usando métodos anticonceptivos combinados. Muy bien. Por un lado, como les dije al inicio, podemos hacer varias cosas. Podemos dejarlo, y si eso le controla y le regula, como les dije, su sintomatología, perfecto, hasta los 52, 53 años, si queremos. Pero también podríamos hacer otra cosa, podríamos cortarlo a partir de los 50 y hacer también dosaje de FSH. Se dice que tiene que esperarse unos 7 a 10 días de esa ventana libre, o sea, cuando estamos en la etapa de las píldoras que no tienen anticoncepción, y que eso nos podría orientar. No es 100% seguro, pero yo podríamos hacer otra cosa. Si la paciente tiene relaciones sexuales frecuentes, es una paciente que no es obesa, es una paciente que hace deporte, es una paciente que come bien, muy lúcida, y tiene una pareja con la que disfruta su sexualidad, pues podríamos pasarle a usar un método, un DIU, por ejemplo. Podríamos poner un DIU, y si vemos amenorrea de más de 1 año, pues simplemente ahí podemos decir que ya esta mujer no se va a embarazar. Lógicamente que el inicio de terapia de reemplazo hormonal va a tener que ser, como todos sabemos, que de acuerdo a la sintomatología, a la clínica de cada paciente, ¿no? La intensidad de los síntomas, de los bochornos, de las palpitaciones, del insomnio, las alteraciones del estado de ánimo, todo eso nos va a llevar a que de repente tengamos que utilizar ya otras cosas. Pero hemos visto que podemos tener algunas alternativas como para hacer ese pasaje, y cómo, hasta cuándo poder dejar de usar anticoncepción, porque también podemos tener pacientes que usan anticoncepción y no tienen sintomatología mayor en la menopausia. Entonces, simplemente esperan 1 o 2 años, dependiendo si son más de 50 o menos de 50, en el caso de de usar DIUs o de usar píldoras de solo gestágenos, y ya dejar de usar. Ok, muchas gracias. Dentro de esta pandemia, también hay muchas pacientes perimenopáusicas que en este momento están utilizando anticoncepción. ¿Qué hacer si tenemos una paciente que está usando anticonceptivos orales combinados y tiene positivo la prueba para el COVID-19? Bueno, mire, este virus, esta pandemia nos ha agarrado de imprevisto, la verdad. Tenemos 3 meses que
estamos aprendiendo cosas y las sociedades de anticoncepción, las sociedades de enfermedades cardíacas, han tenido que reunirse para tener algún consenso ahora. Sabemos, lo que tenemos claro es que esta epidemia o esta pandemia, perdón, produce un problema inflamatorio muy intenso, o bueno, de grado variable, pero en algunos casos muy intenso en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Y sobre todo a nivel vascular, ¿no? Lesiones endoteliales muy intensas, con un mayor riesgo de tromboembolismo. Por lo tanto, aquí es donde entra este tema. Si estamos usando anticonceptivos que tengan hormonas, o sea, anticoncepción combinada, de la que fuera, vamos a tener que tomar algunas medidas. Si nuestra paciente es sintomática y que tiene sospecha de que es un COVID, o sea, no está claro el diagnóstico al 100%. Es más, no tiene de repente el test ya hecho, o sea, no lo sabe. Y tiene sintomatología leve, de repente un malestar general, o una fiebre muy leve, muy baja, o una tos muy leve, esta paciente podría continuar con su anticoncepción hormonal combinada, con la tingencia de que si es que presentara o tuviera alguna comorbilidad adicional, como por ejemplo que sea hipertensa, que tenga alguna antecedentes de patología cardíaca directa, pues esa paciente probablemente vamos a tener que pasarla a anticoncepción de solo gestar. Pero si la sintomatología de esta mujer, que no está confirmado de que tiene COVID todavía, pero se piensa que puede ser, ya es más severa, incluso está en su casa, tiene fenómenos respiratorios, problemas respiratorios ya mucho más marcados, incluso neumonía, definitivamente en este grupo de pacientes vamos a tener que retirar esta anticoncepción hormonal combinada y iniciar heparina de bajo peso molecular como terapéutica profiláctica. ¿Qué pasa si nuestra paciente ya tiene COVID positivo? O sea, está ya catalogada así. Si su sintomatología es baja, muy baja, se maneja muy parecido a la que habíamos comentado. Es decir, si la sintomatología es leve, podría continuar, pero siempre evaluando la posibilidad de cambiar a anticoncepción de solo gestágeno en cualquier momento, y de hecho iniciar la dosis de heparina de bajo peso molecular. Pero si esta paciente ya se hospitaliza porque su sintomatología ha ido en aumento, ya hay dificultad respiratoria, definitivamente tenemos que cortar la anticoncepción de esta y usar ya los protocolos de heparina de bajo peso molecular en un inicio probablemente profiláctico y luego en la forma más intensa y aguda, como lo hacen los intensivistas ya probablemente en UCI. Entonces, en términos generales, diríamos que la tendencia es que, en vista que la anticoncepción hormonal combinada por los estrógenos tiene factores coagulantes, ¿no? Sabemos que los estrógenos aumentan en la coagulación el factor 2, el 7, el 8, el von Willebrand, el fibrinógeno, ¿no? Y disminuye los antifibrinolíticos, ¿no? Hay un aumento de la resistencia a la proteína C activada, que es un fibrinolítico natural del cuerpo, disminuye la proteína S. Entonces, no podríamos usar, pues, ante un cuadro inflamatorio endotelial agudo, estos productos estrógenos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Entonces, como conclusión, debemos de recordar que hay que individualizar la anticoncepción.
una buena elección que tiene que ser consensuada con nuestra paciente. Agradecemos mucho a Aníbal su participación, su completa exposición, y le damos la palabra a nuestro presidente, el doctor Rojas. Gracias. Gracias, Maribel. Bueno, en primer lugar, agradecer la excelente presentación que ha hecho el doctor Aníbal Alocía, muy completa. Obviamente se nos han quedado algunas preguntas, ha habido bastante de parte de los que nos han estado escuchando y han estado enviando tanto por WhatsApp como también por correo y también en el chat y en las preguntas de acá de la presentación, pero yo creo que ha sido completa la presentación y ya queda en cada uno volver a revisar estos temas. Entonces, nuevamente, mi agradecimiento al doctor Aníbal Alocía, a todos los que nos han escuchado, a los panelistas, y también decirles de que la sociedad va a continuar con todas sus presentaciones que van a ser el primer jueves de cada mes, como es costumbre en la Sociedad Peruana del Climaterio, y en nuestra siguiente reunión, que va a ser en julio, vamos a tener probablemente a un profesor extranjero. Espero que todos ustedes también estén atentos a nuestra presentación y les haremos llegar la invitación correspondiente y oportunamente. Muchas gracias a todos y de esta forma damos por concluido nuestra presentación y nuestra reunión científica del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias.